Cuando decimos la palabra teatro, todos sabemos a qué nos referimos. Un arte de representación en el que unas personas interpretan roles ficticios frente a otro grupo de personas que los observan atentamente. La esencia del teatro: personas que miran a personas haciendo operaciones imaginarias. Hermano de las ciencias, la filosofía y las religiones, el teatro comparte con ellos la odisea de comprender cómo funciona el complejo misterio de la vida, ese jeroglífico que huye de nuestra comprensión y desesperamos por resolver. Cada comunidad sostiene y desarrolla la caja mágica del teatro para estudiarse a sí misma en plena acción como un juego colectivo sobre la vida, el amor, el poder y la muerte. Un rito pagano oscilando entre la duda y la revelación, que nos lleva a exclamar en silencio frente a los actores: es verdad, eso que me muestran es así y yo lo sabía. Todas las épocas han ido construyendo diferentes formas de teatro de acuerdo a las necesidades espirituales, artísticas, políticas y de entretenimiento de cada comunidad. Cada pueblo inventa su propio teatro. El País en Escena es un viaje por toda la Argentina para explorar y conocer las experiencias teatrales más relevantes que viven en cada una de nuestras provincias. Rastrearemos sus singularidades, sus metáforas, sus señas de identidad, las marcas vibrantes de su propia cultura. Viajaremos en busca de nuestros pares de la escena, con quienes compartimos el deseo permanente de jugar el juego frente a la mirada de los demás. Somos los actores y le ponemos el cuerpo al teatro en todos los escenarios de nuestro país. ¿Qué haces acá, Gaby, en Banfield? ¿No te ibas a Chascomús? Estaba aprovechando para ver la casa de Cortázar. ¿Qué te pasa? Pero no tengo ni para tomar un café. Tomá. Gracias. Chao, suerte. ¡Vamos! Chao. Ustedes, yo me quedo sentado, hago que dice que me saludan, el lemon pie a la heladera. Ahí no te pido que abras vos, que yo me voy. Sí. Hola, Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos, Hola. trabajando un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Disculpen si interrumpí. No. ¿No? Te esperábamos. Yo estuve muerto un minuto, vi una luz y me volví. Hola, Gabriela. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenida a la sala teatral de Usina. Vení, pasá. Hay algo que tengo muy desarrollado y eso es mi olfato. Mire, Tuco, el Mingo le macaneó, no conoce a nadie en la televisión. Le estuvo cargando nada más. Digo que el Mingo es un hijo de puta, que no conoce a nadie en la televisión, lo estuvo cargando nada más. Que no va a venir ningún acompañamiento ni un carajo. Ese tiempo ya pasó, Tuco. Ese tiempo ya pasó. Y usted también ya. O su familia tiene razón cuando dice que usted está... ¿Qué dice mi familia? Chascomús, ¿cómo se da de venirte a instalar acá? ¿Cómo se da en un momento familiar? Como de búsqueda de un espacio donde uno poder seguir viviendo más tranquilos, los hijos. Eso fue por un lado Chascomús. Y en lo teatral también hubo algo que... ¿Qué te marcó?
de venirte acá? Sí, Buenos Aires tiene mucho teatro. Es muy difícil hacer teatro también en Buenos Aires. Yo me fui de Buenos Aires con una obra que estábamos haciendo, Jubileo, de George Tabori, que era un estreno. Y siempre estábamos con el ojito, ¿viste? Viendo a ver cuántos espectadores hay. Eso en algún punto dije, bueno, no, el teatro no puede ser esto. Esta locura, esta angustia de que si no tenés espectador, el proceso que haces durante... Y dije, bueno, probemos, a ver qué pasa, ¿no? Esto de ir a otro lugar donde el teatro tiene otra forma, otra característica. Y bueno, y acá... ¿Cuáles son las otras formas y las características de hacer teatro en Chascomús? Tenés un público que necesita, que desconoce el teatro, y eso siempre es una muy linda satisfacción para un director, para un actor, que alguien te vea como si te ve por primera vez. Como un niño, como la mirada de un niño. Claro, es una devolución muy linda, pero hay otros tiempos en el hacer. También encontrarme con una ciudad donde ya había un desarrollo teatral más comunitario, y volver a esto de pensar, a ver, bueno, formar actores. Impulsamos un proyecto de formación de actores que después lo tomó la escuela, la EMAD, la Escuela Metropolitana, y hoy es una carrera dentro de la escuela y hay actores especializados para trabajar en espacios abiertos. Pudimos empezar a darle forma a un grupo de actores con los cuales empezamos a hacer montajes. ¿Ustedes son los miserables? Sí, nosotros dos Nosotros somos miserables. ¿No ves las batas de miserables que tenemos? De gente fea, horrible. ¿Los cuatro son actores? Los cuatro sí. Del espectáculo, me refiero. Sí. ¿Y por qué vos estás vestido así? Ellos tan coloridos. Y a mí me tocó no ser no tan miserable, ser un poco más humano, supongo. Sí. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Jorge, pará de hablarme que me abrumás, de verdad te digo, ¿eh? A mí también me gustaría charlar y contarte algunas cositas. ¿Sabes qué pienso a veces, de verdad? Yo a veces cuando te miro, ¿te puedo preguntar algo? ¿Vos tenés dientes, Jorge? No, es que de verdad pienso que hace tanto tiempo que no te los veo, que por ahí no se te metieron para adentro, por ahí no sonreís porque te quedaste sin dientes. Y yo pienso que sos un antipático y en realidad, pobre, tuviste un problema. Recordame bien el nombre. Complejo Cultural Banfield Teatro Banfield. Ensamble. Complejo Cultural Banfield Teatro Ensamble. Sí. Que estoy sorprendidísimo porque es un lugar enorme que no esperábamos encontrar. Teníamos un teatro más pequeño allá por el 2003 y empezamos a hacer un ciclo que llamamos Café Concert, que empezó como a desbordar la sala. Y empezamos a buscar un lugar más grande y en esa época había mucha crisis en Argentina, había mucho galpón en la zona a disposición, así que recorrimos bastante. Yo cuando entré vi el lugar y la disposición y todo y dije, es acá, alquilémoslo. Así que ustedes cumplen una función cultural importante en Banfield. sí, se convirtió como, a partir de esto que te contaba del Café Concert, que fue un ciclo que pegó mucho como en la comunidad, empezó como a derramar público y gente, digamos, participantes para otras actividades. Tanto para los talleres, digamos que por ahí gente que venía como espectador y dijo, me gustaría estar ahí arriba. Abrimos una galería de arte donde exponemos un artista que en general es de la zona y empezamos como a copar también el espacio con otras salas, digamos, no nos quedamos con la sala grande, armamos una sala en el sótano que era una sala de máquinas y ahora es una sala de teatro. ¿Y vos sentís que eso en alguna medida colabora o afecta o cómo influye sobre tu trabajo específico como director o como dramaturgo? Durante mucho tiempo lo sentí como enemigo, digamos, ¿no? Como tener un espacio iba un poco en detrimento de la actividad artística. Y después con los años fui como aprendiendo a que una cosa
alimente la otra y lo tengo como medio, me sale naturalmente. Tengo como, soy un poquito productor, un poco director, un poco gestor, un poco actor, un poco de todo. Oye, ¿fiesta? No, ¿Y por qué no estás en el boliche entonces? no vino el repartidor y me quedé sin mercadería. Porque esos son muy capaces. Para ahí. Enfatiza un poquitito más lo del repartidor, porque queda como muy verdad. ¿Y por qué no estás en el boliche entonces? No vino el repartidor y se tuve que cerrar. Porque esos son muy capaces de haberte ido a buscar para que vos... ¿Me vas a escuchar o no me vas a escuchar? Sí. Pero un cachito, nomás se tengo que volver al boliche. Bueno, el estribillo, aunque sea. Edu, no lo bajes el segundo, me vas a escuchar o no me vas a escuchar. Claramente, en cada vez que te interrumpe con la hija, con la abuela, te va generando una molestia que la vas acumulando. ¿Me vas a escuchar o no me vas a escuchar? Es lo que tenés que lograr con ese texto que él se siente. Que no te diga nada más. No son extraños. No son extraños. ¿Me vas a escuchar o no me vas a escuchar? ¿Y la usina cuándo nace? La usina nace en el 2011 como un colectivo de artistas orientados a artes escénicas, muchos de nosotros. Veíamos que por ahí mucha gente desconocía el teatro, entonces dijimos, bueno, generemos públicos, hagamos a buscar al público. Entonces hicimos un festival de 5 días donde planteamos 20 sedes. Íbamos a una escuela, a una biblioteca, al hospital, a la sociedad de fomento, a una escuela rural, terminaba la función ahí, íbamos a otro lado, desarmamos la sala de teatro que tenemos nosotros acá, llevamos telones, luces, y tratando de armar una sala. Y eso funcionó muy bien. Uno está acostumbrado a que en la ciudad tenés todo cerquita y demás. Y en Chascomús, saliéndose un poquitito del conurbano, aparece ya una cuestión regional. Entonces tenés ciudades a 20, 30, 40 kilómetros y entonces uno puede hacer una función ahí, otro día en esta otra ciudad. ¿Esto lo fuiste haciendo vos, digamos, fuiste tendiendo las redes o ya estaban en esos lugares, en esos pueblitos? No, lo fuimos armando con este colectivo artístico La Usina, fuimos dándole forma a partir de las propuestas que íbamos generando. Hice un lemon pie y hay que ponerlo en la heladera porque el merengue está sensible, le falta frío. Qué rico el merengue. Sí. Estaba riquísimo, te digo. Está hecho con huevos de verdad, la verdad está huevos. riquísimo. Lo hizo hoy y estuvo toda la tarde. Que yo los únicos huevos que conozco son los de él. Pero hace un montón que no se los veo. ¿Sabés qué pienso? Para mí que de tanto estar sentado se le metieron en el culo. Yo propongo un trabajo a los actores, propongo una estructura en general, veo lo que pasa en el escenario, lo escribo, lo traigo, lo vuelvo a probar, lo reescribo con los actores y trabajo mucho los vínculos, la comodidad, lo orgánico, digamos. ¿Y los actores de dónde provienen? En general, ¿salen de la propia escuela del ensamble? ¿Y vos dabas clases de actuación? Yo daba clases de actuación. ¿Hay un concepto, un criterio respecto de cómo son esas clases? Sí, ahí yo digo, no sé si es un criterio, hay como una tradición que se fue armando, ¿no? Y después recién hay como una tradición, yo empecé dando clases todos fueron alumnos míos y mis alumnos empezaron a dar clases y si vengo a una clase, sí, reconozco como la tradición ensamble en la clase. Viejo smoking de los tiempos en que yo también tallaba. Cambiar la dirección de público. Y una papusa garaba en tu solapa lloró, solapa que por tu brillo parece que recandilaba y que donde la sentaba mi fama de gigolá. Bien, lento, percibilo a Sebastián, a ver cómo lo impactaste. ¿Vos estás ensayando el acompañamiento para el homenaje a Teatro Abierto? Sí. ¿Cómo surgió eso? Y empezamos un poquitito a hablar con algunos de los actores de acá y por qué no hacer un homenaje, ¿no? Como una forma de contar qué fue todo ese proceso donde los actores le pusieron el cuerpo, salieron a juntarse con otros, con dramaturgos, con músicos y propusieron un hecho
que se transformó en histórico, donde el teatro rompió el aislamiento que se venía dando en el proceso de la dictadura. Y se sumaron otros grupos. ¿De acá, de Chascomús? Sí, y entonces tomamos las obras del primer año, del año 81, y cada grupo eligió y armamos esta propuesta. Ok, un segundo. Dale, corto. Sosténganle un poco el chiste, sobre todo al principio. Después se empieza a poner áspera, pero sosténganle, ríanse de los chistes que le hace de los huevos, etcétera, festéjenle, no estén desde ahora tan cortados. Bueno. ¿Sí? Qué hermoso, Nos pareció qué, lindo. sobre todo qué delicado, qué fino. Qué hermoso. No, lo estuvo haciendo Mateo en el colegio colores. con los chicos, ¿no? Sí, estuvimos con los chicos de cuarto, hicimos lo hicimos para móviles, con las diferentes letras, con los nombres. Y bueno, entonces se me ocurrió que también le dije a ella, cuando volví con la goma eva, podíamos hacer para Santi también y traerlo. Sí. Lo que no se entiende, dice anti. No, bueno, por ahí con un poco de imaginación. Claro, pero necesitamos claridad, no imaginación, porque es chiquito, no entiende. Ustedes, por necesidad de poder subsistir profesionalmente, de vivir de esto, han tenido que aprender a desarrollar un proyecto que sea rentable y que sea convocante a los espectadores más genuinos, digamos, en el sentido de gente que va a ver un espectáculo y paga su entrada para hacerlo. Va a ver un espectáculo o va a comer un plato de comida, digamos, porque también hemos aprendido a administrar otras cosas, digamos, como un resto bar, que jamás yo había pensado que iba a administrar un bar o iba a tener problemas con un cocinero o con un mozo. A eso me refería, sí, aprender una cantidad de cosas. Sí, aprender una cantidad de oficios, digamos. ¿Y vos por qué crees que este fenómeno, quizás es difícil que vos me lo puedas contestar precisamente, pero este fenómeno ocurre en Banfield? Sí, no sabría contestarte. Digo, hay una tradición de teatro independiente aquí en la zona. Había un grupo emblemático que se llamó Diablo Mundo, allá por los años 80, que tenía una sala de la cual participamos muchos grupos, digamos, en un momento. Después vino la hiperinflación, se voló todo, pero muchos de esos grupos después armaron su propia sala. Estos 3 grupos que van a participar, ¿tenían contacto antes o poquito, digamos? No nos juntamos tanto. Y esto del homenaje fue una linda excusa para encontrarnos. Para tender una red también entre ustedes, claro, y poder apoyarse, ¿no? Sí, porque... sí. Esto empezó a cambiar también desde hace varios años, donde los grupos se están encontrando más. Hace muy poquito nos visitó César Brie con un espectáculo y después dio un seminario lindísimo donde se sumaron muchos de los distintos grupos. Nosotros siempre hablamos de una parada Chascomús, ¿no? Está tan cerquita y está tan fácil venir que de alguna forma también es replantearse esta cuestión geográfica. Está claro, Buenos Aires, La Plata son 2 centros de producción muy grandes y muchas veces eso hace que la periferia no se desarrolle. Y nosotros estamos como pensando a la inversa, cómo nutrirnos de ese centro y nosotros de esa forma poder generar nuestros propios proyectos, teatro, obras y demás. Sí, mantener una identidad que no sea, digamos, en la capital federal, ¿no? Tal cual, porque hay otras condiciones de producción acá. El municipio está más cerca, los negocios están más cerca, está todo más cerca. Necesitas alguna escenografía y tenés un vecino a quien golpearle y te presta el sillón, la plancha, eso está presente. Eso es algo lindo que tiene una ciudad más chica. Tengo la ilusión de pasar el resto de mi vida con él o el mayor tiempo de mi vida que pueda al lado de una persona que cada mañana cuando me levanto se me ilumina la cara porque lo veo. Por eso me voy a casar. Por lo mismo que te casaste vos con Jorge. ¿Qué te pasó, Yo no Virginia? me casé por eso. ¿Y por qué te casaste? Porque embarazada no estabas. Y yo me acuerdo que estabas muy enamorada de Porque Jorge. me equivoqué. No te equivocaste, eso, Virginia. favor, de verdad te pregunto, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Vos eras una persona buena, una persona que sonreía, una persona que tenía brillo y ahora sos una cosa que está borracha todo el día, oscura, y que a mí, la verdad, yo te vengo a visitar, Virginia, porque te quiero, pero un día no voy a venir más.
Si bien Banfield es un lugar bastante especial de lo que se llama el conurbano bonaerense, pero me imagino que ustedes se extienden por la dimensión que tiene, la influencia de ustedes se debe extender a toda la zona sur. A toda la zona sur. Sí, como Florencio Varela, Monte Grande, Lanús, Avellaneda. ¿Y cómo es hacer teatro en el conurbano bonaerense y para la gente del conurbano bonaerense? No sé, nosotros buscamos como muchas formas hay. El ensamble, como te decía, es un espacio bastante ecléctico, donde podés ver, yo qué sé, ahora estamos por estrenar La importancia de llamarse Ernesto, que es un reestreno de nuestra obra más exitosa acá en la zona sur, que es rarísimo, que vos decís, bueno, si la mejor temporada del ensamble fue la de Oscar Wilde. ¿Y hacen la obra? Sí, 2 horitas de Wilde y se llena la sala como loco, digamos. Tenemos como toda una línea de trabajo sobre los clásicos también, hemos hecho Shakespeare, Molière, digamos, en la zona, como para todo público. Y después tenés... ¿Y tiene convocatoria ese tipo de espectáculos? Sí, muchísimo. Sí, en general todos los años tenemos como un estreno así grande de la compañía de una obra clásica. Además de estas obras realistas o además hay un elenco estable de danza teatro que dirige Ignacio también, que todos los años hace un espectáculo, digamos, como hay muchas puntas y buscamos como diferentes públicos, ¿no? Y hay diferentes públicos para cada espectáculo también. El teatro para mí es trabajo, más trabajo y trabajo. Es un modo maravilloso de cambiar el mundo para mí. Es una lupa que nos muestra sentimientos y cosas que a veces no podemos ver en la vida real. Es un arma de transformación social. Hay problemas en la vida, una forma de enfrentarlos y solucionarlos. Es una manera de transformar a las sociedades de un lugar diferente. Es poder hacer o decir lo que uno siente y trabajar también con el corazón. Cami, ¿cómo tardaste tanto de Chascomús? Hace una hora que te estoy esperando. Sí, tomaste lo que sobró. ¿Y el resto de la plata? Compré medialunas. ¿Y dónde están? Y nos la comimos con el chofer de la combi. Bueno, yo tengo que ir acá a 2 cuadras, así que te dejo la combi. Sí, yo tengo que ir a la otra entrevista. Dame por si necesito un poco más. Cristian. Bienvenido. Gracias. Estamos en una escuela de teatro, así que si escuchás gritos es por eso. Estoy acostumbrado. Adelante. Bueno. Soy daltónico. Y cada vez que digo que soy daltónico, la gente me pregunta, a ver, ¿de qué color es esto? Hola. ¿Cómo andas? Bienvenida. Soy una mujer conurbana, con infancia de sapos, zanjas, higos y mariposas. Nosotras vivimos a 5 minutitos de acá. Ah, muy cerquita. Sí. Mi última liberación está siendo soltar mis canas. Hoy 19 de abril. Hoy 19 de abril. Ante el cadáver de Ciruela. Ante el cadáver de Ciruela. Proclamamos que para el resto de nuestra vida sea 19 de abril y ordenamos al tiempo detenerse. ¡Ya! ¿Se acuerdan la charla
en la que decidieron trabajar juntas? Sí, el primer proyecto fue de investigación. Con la panza de Sandra empezamos. Sí, en el departamento de mi casa acá en Ramos. Ella estaba embarazada de su hijo Santi y éramos un grupo de investigación de egresadas de expresión corporal que queríamos empezar a dar clases juntas y estábamos entre planificar en una mesa y ponerla a Sandra acostada y escuchar su panza, porque éramos todas solteras, no habíamos tenido hijos, y esa gestación fue el comienzo de empezar un trabajo juntas. Ese grupo se fue disolviendo y creo que las primeras clases las dimos juntas solas acá en Ramos en un gimnasio. Y en ese momento nos llamábamos de otra manera, éramos el grupo de la O, por el oeste. Y después empezamos a trabajar en el Plan Cultural del Subte Vive, en el cual estuvimos 13, 14 años contratadas por la empresa Metrovías, y ahí mucha gente nos conoció y los primeros personajes andaban vestidas de blanco, éramos unas novias. Y cuando este grupo, que en su momento llegó a ser conformado por 4 personas, decidimos caminar rutas diferentes, nos encontramos justo hace un ratito, te hablábamos de un amigo nuestro, director, Eduardo Calvo, y él nos había visto en el subte, las chicas de blanco, creo que en un bar nos recibe, vinieron las chicas de blanco, ¿no? Sí. Y fue un nombre que nos gustó en ese momento y con él empezamos a transitar nuevos personajes y que de alguna manera la vestimenta o la situación nos llevaba de nuevo al blanco y quedamos como apodadas en ese nombre. El japonés, ingeniero electrónico, un hombre demasiado impasible. A escondidas se había bajado 3 cinturones negros. Quiero decir 3 vasos de vino tinto. Les explicó a todos los incoherentes que irían a parar al hospital, incluso Nal. ¿Y yo por qué? ¡Vos los excitás! ¡Vos, culón! Que irían a parar al hospital o directamente a la morgue. Hablaba en serio. En serio partió con el canto de la mano todas las sillas de madera del lugar. Karatecas. ¡Sa! 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 Patada. Metí una patada. ¿Meto patada? Aunque sea una sola. Yo de chico escribía mucho, siempre fui como el escritor y el que leía mucho, un chico que leía mucho. Y mis viejos siempre me incentivaron mucho a ese costado, al lado de la literatura, me mandaban a talleres literarios, incluso hice una escuela de periodismo para chicos cuando era chico. Teatro fue algo que yo quise hacer, cuando entré al secundario dije yo quiero hacer teatro, fue como algo que elegí. Y bueno, fui a un taller de teatro que había en el colegio donde yo estudiaba, el colegio secundario donde yo estudiaba, y me acuerdo mucho del día que entré a ese taller y lo daba una profesora de literatura, la profesora Rosita, que sabía de teatro, pero no sabía mucho de teatro. Ella era profesora de literatura. Vos tenés una formación fuerte en letras. Pareciera que tu llegada al teatro tuvo que ver con la literatura desde siempre, porque era una profesora de literatura. Sí, Rosita era. Rosita, sí. Y también era una persona que provenía de la literatura, seguramente, esa vertiente del teatro. Sí, exactamente. ¿Cómo influyó o cómo influye en tu teatro el hecho de ese peso tan grande de la literatura? Yo me peleo todo el tiempo con eso, porque por otro lado yo soy un militante de la concepción de que el teatro es lo que pasa en la escena, ¿no? O sea, en la puesta en escena, eso es lo que importa realmente. El texto previo, digamos, es algo que es un texto previo, pero bueno, lo que importa es lo que pasa con ese texto en la escena. Por otro lado, el teatro nunca ha renunciado, digamos, a la voluntad de, por ejemplo, de publicarse, ¿no? O sea, a diferencia del cine, que cada tanto se publica un guión, pero que no es algo muy común, el teatro todo el tiempo, los dramaturgos todo el tiempo quieren publicar sus textos, como que tampoco ha renunciado a hacer literatura, ¿no? O sea, entonces hay como, para mí es una tensión que ocurre en las tablas. Me gusta que lo que yo escribo tenga calidad, digamos, tenga poesía, que las palabras importen, pero trato de no ser muy literario, sino que trato de que lo que importe más que nada es la acción. Canta, sones del alma, la irara, música que no muere, no me llores, no me llores, no, porque si lloras yo peno, en cambio, si tú me cantas,
Yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo. Querida hermana. Siempre estamos cruzándonos con otras compañeras, con otros compañeros, invitando a dramaturgos o a dramaturgas, a directores o a directoras. En La Edad de la Ciruela es nuestra dirección, pero la supervisión actoral es de Carlos Gianni, porque tuvo que ver con nuestro tránsito en algún momento. Después de muchos años de trabajar juntas, nos dimos cuenta que necesitábamos volver a formarnos. Y él confió en que nosotras podíamos dirigirnos, después de tantos años de conocernos nosotros, y aparte de esto de la expresión corporal nos dio como mucho entendimiento de piel, ¿no? Nosotras sentimos que nos miramos en escena y hay algo que está. Y Carlos se sentaba ahí como estás vos, venía cada 2 o 3 semanas y se llevaba algo del espectáculo. Las primeras veces nosotras temblábamos. Una vez se llevó una escena entera y decía, sigan contando lo mismo con menos cosas. Y en ese momento aparecieron los celos. Tokuro tenía celos de los muertos y de los que estaban por morir. Sentía celos de no ser él quien yacía sobre la tierra ensangrentada y no una figura del cómics, dibujada, ridícula, agachándose y haciendo fuego, dibujada por una mínima partícula del ónix, introducida en el universo, destinada solamente a él, para dibujarlo, ridículo, y luego desaparecer. En realidad la historia del teatro está cruzada por la historia de la literatura teatral, pero que es una literatura teatral, o sea, que no es una literatura literaria. ¿no? Es como si en la biblioteca, no sé si estás de acuerdo con eso. Sí. Como si hubiera una biblioteca para los libros de literatura y una biblioteca que son libros también, pero son otros libros, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo con eso? Sí. ¿O pensás que toda literatura no está destinada al teatro? Creo, yo porque como también investigo y estudio, muchas presentaciones que hago desde el teatro, desde la teoría, a veces empiezo provocativamente diciendo que el teatro es mucho menos viejo de lo que creemos y que el teatro en realidad es posterior al cine, ¿no? Es una provocación, por supuesto, porque me dicen, ¿cómo? El teatro tiene 2500 años, nació con los griegos. Sí, pero no, digamos, porque si uno revisa la historia del teatro hasta la actualidad, hasta comienzo del siglo XX, que es donde yo digo que empieza el teatro, provocativamente, por supuesto, uno revisa la historia del teatro, se empieza a dar cuenta de que es la historia de los dramaturgos, Molière, Shakespeare, Ibsen, Chekhov, hasta que empieza el siglo XX y empieza a ser la historia de algunos directores, de algunos grupos. Y ahí recién para vos comienza la historia del teatro. Sí, es una provocación, vuelvo a decir, pero lo que pasa a principio... No, digo, es una provocación, no. Sí. Digo, por lo pronto dejás afuera a Shakespeare, nada menos. Sí. Bueno, pero lo que podríamos decir es que Shakespeare es Se lo puede dejar afuera, sí, se lo No, no, por supuesto que Shakespeare es teatro, pero digo, recién... principios del siglo XX, un poco antes, hacia el siglo XIX, mediados del siglo XIX, empiezan a pensarse la puesta en escena como arte, ¿no? Que la puesta en escena es un arte en sí mismo y que, bueno, esto lo dice muy claro Antonin Artaud, ¿no? Que el teatro, digamos, ha estado toda la historia, digamos, subordinado al lenguaje escrito y que el teatro, lo realmente teatral del teatro pasa por otra cosa, ¿no? Tenés que ir a buscarlo. ¿Cómo? Salís al camino y caminás. Te prendés un trabajo, das una última vuelta a esta casa y decís que se vayan todos a la mismísima mierda. Y caminás, te vas lejos, te alejas para siempre de nosotras. Caminás, te perdés en nuestra memoria. Ya no hay más tristeza ni desesperación, porque todas las Jacintas son una, caminando en el tiempo. ¿Cuándo nace MAT? MAT es nuestra asociación civil Mujeres de Artes Tomar, eso es MAT.
Tuvimos la posibilidad de viajar con el teatro a distintos países y uno de los que visitamos y que fuimos a presentar nuestro trabajo es México, en el DF, y en ese momento se estaba haciendo en el Zócalo, en el centro del DF, una manifestación por los crímenes que se llamaban de las mujeres de Juárez, sí, con los femicidios en el desierto. Y nos conmovió muchísimo. Nosotras, obviamente, como mujeres, resonábamos ya con los casos de femicidios, aunque todavía no se llamaban así, que hubo en nuestro país. Y además fuimos convocadas por un grupo de México, que son las Reinas Chulas, que además de ser actrices, cabareteras, son militantes de género, y su compromiso con lo social nos conmovió. Y volvimos transformadas de ese viaje. Sí, sí. Había sido un festival de cabaret donde el humor... De cabaret político, ¿no es cierto? Y vinimos transformadas. Y eso nos hizo generar un nuevo espectáculo, donde creo que ahí fue como un quiebre nuestro de repensarnos desde otro lugar y darnos cuenta que lo que veníamos contando teníamos que profundizarlo. Y empezamos a hacernos cargo de esto que nos empezaba a dar señas de nuestra situación política, de las desapariciones de nuestras mujeres. ¿Cómo te da esto de estar solo en escena? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tenés que bancártela solo, hacerte cargo si está bajando, si está muy arriba, tener que estar atento a todo. Pero si algún día estás más o menos, sabés que no te salva nadie, luego te salvas vos. No, la verdad que no, es una responsabilidad, sí. Pero bueno, está bueno. Está bueno transitar esto de trabajar solo. Tiene esa magia de decir, bueno, estoy acá. Mismo cuando estoy antes de empezar, mirando de espalda y sé que está por arrancar, digo, bueno, es ahora o nunca, no tengo opción. O se corta la luz y salgo corriendo, o bueno, no queda más. No queda más. Pero vamos, Tokuro, hasta acá, ¿eh? Hasta acá, no me obligue, hasta acá, mire que todo tiene un límite. No, mentira. Explica un poquito qué es la Compañía Nacional. La Compañía Nacional de Fósforos es el grupo de teatro que yo fundé junto con Paula Brusca y junto con otra gente más, que fue un grupo de teatro asentado en el conurbano, que ya tiene unos 13, 14 años de historia. Y dentro de la Compañía Nacional de Fósforo, hacemos espectáculos, también organizamos un festival que se llama Pirologías. Y este espectáculo, que es La Causa Justa, es un espectáculo de la compañía. Yo creo que es un texto que muy, muy lateralmente habla de las Malvinas. El actor, Mariano, dijo después, me di cuenta que esto iba a salir por televisión y yo estaba puteando de una manera que no sé si estará, ¿no? Inclusive hasta eso funciona en el inconsciente de nosotros que somos bastante maleducados como artistas, digamos. Mariano es fascinante porque él ve como lo que está haciendo como algo jugadísimo, pero lo hace y se manda a hacerlo, ¿no? Sin ningún problema. ¿Cómo es la dinámica de MAT? ¿Qué convoca? ¿Qué hacen, digamos? Desarrollamos lo que llamamos hoy un lunario de acciones que tienen que ver con fechas significativas para nosotras. Por ejemplo, el ciclo Marzo, Mujer y Memoria. Unimos en el mes de marzo el Día Internacional de la Mujer, el día 8, con el 24, y todos los espectáculos y las acciones están atravesadas por esos dos ejes. Nuestra siguiente acción del lunario es en mayo, por el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. En septiembre trabajamos con Mujer y Pensamiento, con temas que están en amplio debate en nuestra sociedad, como son la trata y el aborto. Y en noviembre nuestra acción se llama Mujer, mantenete despierta, porque tiene que ver con estar atentas a las situaciones de violencia por el Día Internacional hacia una sociedad sin violencia hacia las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, trabajamos en el espacio público, programamos espectáculos, vamos a distintos espacios, articulamos con universidades, sindicatos. También se va transformando la acción cada año de acuerdo a esas articulaciones que hacemos. Hay una
acción artística. El teatro principalmente es político, el teatro es político. Entonces, cada decisión que tomamos se encuentra con lo que son las políticas públicas. No, perdón. O sea, ponete fanático de la verdad y ya date vuelta como... sí, ya cuando te das vuelta, la actitud ya es de zen, digamos, ya... En cierta ocasión, estos dos giles ayudaron a la aparición de un fanático de la verdad. Lamborghini, el humor, las malas palabras, la violencia, ¿tiene algo que ver con el conurbano bonaerense? Yo reconozco una estética en el teatro del conurbano. Es una estética muy difícil de reconocer porque es muy disperso por la misma naturaleza del conurbano, digamos, algo que rodea una ciudad, ¿no? Ir de un lugar a otro del conurbano uno tarda más que en ir de ahí a Capital. Eso hace que sea muy disperso. Sin embargo, del hecho de haber recorrido y de conocer muchos grupos y gente que trabaja y de haber militado también bastante la existencia del teatro del conurbano, yo reconozco cierta estética, ciertas cosas comunes, ciertas formas de trabajar, ciertos temas, ¿no? Que no podría definirlo así, el teatro conurbano es esto, ¿no? Pero bueno, creo que eso que vos decís es también el humor, hay algo del humor, hay mucho varieté, mucho espectáculo de varieté, hay algo de lo crudo, ¿no? De la crudeza que tiene que ver con el conurbano. Y se ve en La Causa Justa, ¿no? Sí. Se ve eso, es un espectáculo popular, potente, violento, si se quiere. Claro, es como un popular que está como en el límite para mí. Eso es lo que me interesa tanto de Lamborghini, porque por un lado es popular porque es malas palabras, violencia, ¿no? Temas que son... Y sin embargo Lamborghini es antipopular, digamos. Yo incluso a veces digo, ¿cómo alguien publicó esto? ¿No? O sea, ¿cómo un editor se arriesgó a publicar esto? Porque es una cosa tremenda. Hacer teatro en el conurbano no te permite ser de un divo. No podés ser un divo. No podés decir, bueno, yo quiero que acá me pongan tantas luces y que vengan. No, tenés que acostumbrarte, digamos, a que vas a laburar en espacios diferentes, donde de repente tenés que subirte una escalera, donde todas las puestas están pensadas para trasladarse porque no podés hacer una temporada larga en una misma sala. Entonces, eso va contra el sistema del divismo, ¿no? O sea, no hay divismo. Entonces, eso también parece que influye en la estética. En una familia como en un país, hay un lugar que amás de una manera extraña porque es un lugar seguro, un árbol que no crece en otro lugar. Protesta denegada. Protesto porque esto ya no es una familia sino un país donde los hermanos se dan puntapié debajo de la mesa hasta sangrarse. Sí, señora. Nos escupimos, nos sangramos y hasta somos capaces de matarnos porque no toleramos tener la misma madre, tener el mismo padre, ser diferentes, ser otros, distintos ser. Teatro es el mundo. Una disciplina en la que se pueden unir las palabras y las acciones. La forma de mostrarle a la gente que siempre es posible otra realidad. La forma más hermosa de habitar esta vida corta que tenemos. En donde todo es más grande y tú tienes que estar dispuesto a entrar en él. Es un lugar de mucha felicidad. Después de todo, lo que hacemos es para encontrarnos, juntarnos y después de la función salir todos a comer pizza. Eso es el teatro para mí. Ustedes tienen un contacto, pero ya más de red, digamos, entre ustedes, o hay tantos grupos. Por momentos. Por momentos. Sí, por momentos. En algún momento estuvimos muy unidos porque nos habíamos generado como asociaciones y eso nos tenía en bastante comunicación en otros años del Instituto Nacional del Teatro. Entonces eso generó como mucha movida e intercambio porque hacíamos festivales donde íbamos de zona en zona. Y después dependió un poco de los recorridos que hace cada grupo.
si trabajamos en giras, si tenemos salas amigas. Los grupos que no tenemos sala, en general siempre vamos a visitar. Aquí ¿no? estuvimos en lo de los compañeros hace unos años, justamente con nuestro espectáculo, y con la excusa de que venía también Arístides, y era un espacio grande, generoso esta sala, y nos permitió hacer una función con muchísima gente. Así que... Y ahí lo de la fiesta provincial es un espacio donde uno, sí, se cruza, podés ver los espectáculos. Este es como el espacio de por ahí los grupos que están más lejos del conurbano. ¿Todos ustedes tienen un espacio propio? No. Es una gran deuda con los grupos del conurbano porque en general, sobre todo los que tenemos ya como muchos años de trabajo, es una zona donde también los costos de las propiedades son altísimos, entonces no es fácil acceder a un espacio propio. Y en nuestra zona, por ejemplo, que somos un grupo de Ramos Mejía, de La Matanza, ya no quedan salas de teatro independientes. Las pocas que había se fueron cerrando por distintas cuestiones de difícil sostén de los espacios y bueno, entonces los grupos siempre estamos buscando espacios donde mostrarnos y por eso también establecemos relaciones profesionales y personales con nuestros compañeros, ¿no es cierto? La provincia de Buenos Aires es una especie de pulpo enorme, ¿no? Sí. Que Chascomús puede ser que esté en desventaja con respecto a las distancias y demás. Son muchos kilómetros, pero a ustedes les pasa también que o están dentro de un circuito de Depende de también festivales, de, digamos, cómo te planteas el trabajo del grupo y cómo vas realizando vínculos, nexos, articulaciones y en qué lugares te interesa presentarte. Así como Cristian comentaba que ellos arman el festival, por ahí una característica nuestra de que llegó un momento del grupo que también armamos un nuevo proyecto y empezamos a salir a hacer teatro en los espacios públicos, a hacer intervenciones de las plazas, de las calles y llevar al teatro a los barrios del conurbano, Tercer Cordón del Conurbano, Cuartel Quinto, Moreno, José C. Paz, y allá vamos con nuestro teatro. Todo un trabajo de gestión que es indispensable para la vida de los grupos de teatro independiente. En nuestro caso se une algo más. Estamos a 10 minutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces tenemos la facilidad de ir, venir, a veces de hacer funciones también en Capital, porque alguna sala amiga también quiere que estemos, o algún estreno lo hemos hecho desde Capital y luego hacemos la gira de conurbano. Entonces es una facilidad, pero al mismo tiempo no sos ni de aquí ni de allá. Incluso, bueno, durante mucho tiempo esa era la apuesta, digamos, de las salas, era decir, ¿por qué monto una sala cuando el público dice voy a ver teatro, se va a la Capital? Y en algún momento hasta utilizamos como estrategia los espectáculos que nos parecen interesantes de Capital, traerlos acá, digamos, pues sabíamos que teníamos una convocatoria de la gente que prefiere ver en su barrio, ¿no?, a trasladarse. La cantidad de años que venimos haciendo teatro te da el ejercicio de la gestión. Y eso es horas de estar frente a una computadora hoy, gestionando, viendo qué hay que bajar, qué cosas hay que presentar. Y eso hace a veces a la diferencia. Cuando tomaste la decisión de que vas a vivir de esto, el hambre de vivir de esto hace que tengas que aprender también toda esa parte que se hace un poco burocrática y que parece que nos escinde del hecho artístico. Y la verdad es que tienen que ir las dos muy paralelas. Gestionar una sala, llevarla adelante, lleva un montón de trámites, tener todo al día y para poder tener los apoyos estatales que necesitas. ¿Se lo estás contando, Nelson? Yo no sabía. Perfectamente. Ahora me estoy arrepintiendo. Yo, viéndolos, me viene la palabra conquistar, ¿no? Cómo ustedes conquistaron espacios, cómo conquistan al público. Y quería hacer un brindis, porque ustedes son conquistadores del teatro. Salud. Salud.